Muy buena tarde de jueves, otra charla de miércoles, esta será otra charla de miércoles junto a Ignacio y Chaero San. ¿Cómo les va, gente? Muy buena tarde. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No me detectaba el sonido, así que tuve que improvisar. Este, bueno, muy bien. Acá estamos, una tarde más, esperando al amigo Ignacio. Hay mucho para hablar este juevesito. Eh, ah. Che, ¿alguien me puede explicar cómo es el tema ese de las rosas? Que me dice objetivo del live 5 rosas. No sé qué cacho es, pero siempre me manda imágenes. O sea, hace un vivo de 45 minutos como si uno tuviese tiempo todos los días y cuando se le canta el choto a TikTok de hacer vivos por el simple hecho de hacer un vivo. Este, pero bueno. Hola, momazos, estancia los hermanos. Buenas, muy buenas. No sé si saben un poco de qué va este ciclo, pueden preguntar y les comento. Básicamente les puedo comentar. Estamos dando un poco la batalla cultural enfocado en diversas cuestiones que tienen que ver con el liberalismo y no con lo que se entiende por liberalismo. Así que nada, básicamente eso. Es como corroborar y mejorar conceptos para que la tan mentada batalla cultural, o como yo me gusta llamarla, contraofensiva cultural, tenga un poco más de resonancia y de sentido. Muy buenas a todos los que se van sumando. Pueden preguntar en la caja, o sea, no hay ningún problema. Siéntanse libres. Bueno, independientemente de la temática o sea, del ciclo de vivos, y de mi tema Homelessil, les cuento que ayer estuve en las jornadas profesionales de la Feria del Libro, tratando de mostrar carpetas y un poco lo que hago, que es esto que ven ahí abajo, al costadito, esto. No sé por qué tengo tanta sombra acá, pero bueno, esos dibujos hago yo. Ahí está. Nayo, Nayo querido, Emily Lugones, ¿cómo te va? Leandro López, ¿cómo te va? Euge Fernández, ¿cómo te va? Nacho, ¿cómo te va, querido? Bueno. ¿Qué se cuenta? Por ahora no me van, hay muchas cosas para contar, demasiadas cosas para este fin de semana. O sea, ha pasado mierda. A ver, independientemente de lo que yo crea, en lo personal, digamos, ha habido sucesos que han cambiado una buena parte de la estructura de la realidad a futuro. Sí, Eh, ejemplo, la muerte del señor, eh, ¿cómo se llama? Francisco. no, yo lo decía por Hugo Orlando Gatti. ¿Quién es Francisco? ¿Qué Francisco? No, Francisco, mi vecino Francisco. Ah, no, Francisco no era Don Francisco. el portero de ahí de la escuela de Ballester. Claro, Francisco ese. Sí, la verdad, bueno, voy a hacer hincapié en lo que yo opino personalmente de Francisco porque creo que o sea, lo amerita el público, ¿sí?
Yo opino personalmente de Francisco que era un forro de mierda, un reverendo hijo de puta, un ser detestable de persona y comunista. Ah, no, no estaba incluido en el paquete todo eso. O sea, No, que no, el no, no, comunista no no, está porque incluido. él lo llevaba a otro nivel. Ah, Este, o sea que cuando yo me enteré lo que pasó, era, o sea, hasta brindé en honor de eso. ah, ok, Fue un brindis choto porque brindé con agua, porque no tenía un, o sea, me agarró medio fin de mes, o sea, como que complicado, digo, pero bueno. claro. Este, pero no voy a ver, no voy a ser nunca hipócrita. Así como yo no me quejo cuando, o sea, cuando del otro lado, o sea, como cuando los cucas bardean la muerte de Vargas Llosa, Bueno, o sea, yo me alegro cuando se va uno de ellos. claro. Que faltan un par, nada más. Eh, pero bueno, no, quitando eso, al día siguiente también, ¿qué pasó? El CEO de la web renunció, Klaus Schwab, este, y bueno, a ver, personalmente vos sabés que yo creo que esto fue hace unos cuantos días ya y que se manejaron con un doble Mm, por un tema simbólico. Y hay un dato curioso que alguien reflotó y que me pareció muy, muy interesante indagar sobre eso, y por ahí podemos dedicarle un rato, es que la curiosidad es que, bueno, obviamente sí es el papa, el primer papa jesuita, sí. y por las características del jesuitismo en particular, se supone que era el papa que no debió ser, Ajá, ¿en qué sentido? y porque el jesuita es, primero que es para tiempos de guerra, ¿sí? Ajá, Y es muy estratégico y geopolítico, o sea, tiene mucho poder político y estratégico, y por eso se supone que, o sea, y maneja mucha influencia, por eso se supone que no deberían ser papas los jesuitas, claro. se supone. O Eh, sea, bueno, interesante entonces porque alguna movida hubo que hizo que lo eligieran a él, ¿no? Y básicamente, más de hecho, vos fíjate que, digamos, obviamente que en sintonía con el renunciante al World Economic Forum, Sí, fíjate que él puso mucho de su mucho de su inclinamiento de balanza geopolítica e ideológica, o sea, en la palestra, o sea, y sí, abiertamente. O claro. sea, él dijo, sí, aguante la, o sea, básicamente dijo esto, aguante la Agenda 2030, el globalismo y el tendrás nada y serás feliz, porque es la base Claro, de la mierda que él predica. sí, sí. Em, sí, ahora que lo decís, claro, probablemente, porque en definitiva no nos olvidemos que la Agenda 2030 está concebida como una, digamos, bueno, vamos a decir, estrategia, llamémosle de guerra. No olvidemos que el concepto de batalla cultural en realidad surge de la izquierda, no Claro, del liberalismo. El liberalismo lo tomó ahora, o el conservadurismo lo tomó ahora, pero en realidad lo acuñó Gramsci. O sea que, claro. o por lo menos lo popularizó Gramsci. Entonces, eh, No, pero tiene sentido esto pará, que... ¿qué? Me está cambiando la cosa, loco. Si Gramsci era de derecha porque estaba con Mussolini, o sea, los nazis y todos son la derecha, no son la izquierda, ¿qué me está vendiendo? No, para que el lunes, para escuchaste, ¿eh? El lunes a raíz de nada, porque fue así medio random, una chica en uno de los cursos que tengo me pregunta, en el más grande, en el de sexto año, me pregunta, me dice, profe, ¿sabes que el profesor que tuvimos antes nos dijo que Milei es de derecha? Dice, y yo no estoy de acuerdo. Y yo dije, ok, a ver. Y me dice, porque la derecha es otra cosa. La derecha son los conservadores, Me dice, pero Milei no es de derecha, tampoco es de izquierda, me dice. Milei es como que no entra en esas categorías. Ah, Yo dije, interesante, y me preguntó, ¿vos qué pensás? ¿Vos qué opinás de eso? Entonces yo dije, mira, derecha e izquierda, tenemos que dejar de usarlo. Empezamos por ahí.
Eh, entonces le expliqué, para aparte se acordaba, yo le dije, ¿de dónde, se acuerdan de dónde venía el concepto de derecha e izquierda? Y al toque me dijo, sí, la Revolución Francesa, que el rey. Entonces me dije, bueno, a ver, veamos quiénes eran. Y a la derecha se sentaban los conservadores y a la izquierda se sentaban los liberales, básicamente. Entonces, después, claro, cuando empieza a, a avanzar, bueno, no digamos evolucionar, pero empieza a avanzar, a desarrollarse, digamos, la, eh, la política moderna, se convirtieron en nomenclaturas meramente, digamos, categorías eh, Sí, sí, para casi la solo tribuna. discursivas, sí, para tribuna, y entonces en realidad, y bueno, y en un momento ella me preguntaba, ¿y entonces qué sería mejor? Y yo le dije, mira, para mí sería mejor pensar en términos de colectivismo e individualismo, y cuando vos lo pensás así, en realidad, hasta el socialismo termina siendo más parecido a la derecha, porque justamente tiende al colectivo, tiende a pensar en términos de defender al conjunto por sobre el individuo. Eh, Fue muy interesante la charla porque aparte ella misma me decía después, pero profe, si vos defendés al individuo, defendés al conjunto. Y yo digo, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con vos, pero yo te digo lo que piensan los colectivistas. Este, Claro, tal cual, sí, sí, sí. Eh, bueno, vos viste que el otro mito que tenemos o sea, que derribar a lo largo de este año y subsiguientes es el tema o sea, de que la cultura del trabajo que nosotros manejamos en Occidente y particularmente muchos de los que se llaman a sí mismos liberales, libertarios, está sí, más relacionada con Gramsci que con Adam Smith. sí, O sea, porque o sea, de la generación de riqueza pasamos a el agarrar la pala, el trabajo dignifica y todas esas mierdas, o sea, absurdas que casualmente, a ver, el zurdo, el socialista, por ende el comunista, no es que no trabajan, no es que son vagos y no quieren laburar, se rigen en la envidia, o sea, odian, detestan al que gana plata y paga los sueldos de su incapacidad, claro, básicamente. claro. Sí. Eh, yo creo que aparte de ahí hay bastante tela para cortar, porque tiene que ver, que creo que lo hablamos la vez pasada, pero tiene que ver con cómo concebimos el trabajo, ¿no? O sea, esto del trabajo como una carga, ¿no? ¿Mm? Eh, o como que hay que sacrificarse, es tipo, Sí, ok, sí, sí, tal o cual. sea, a veces no te queda otra, pero que digas hay que, es como, No, claro, es una elección personal. Igualmente es una claro, elección personal. sí, Aunque no sí, te queda otra, es mentira. O sea, bueno, sí, claro, lo digo en el sentido que habitualmente se dice que es como, bueno, quiero, no sé, sí, sí, mantener sí. cierto Pero estilo de bueno, vida que tengo, etcétera, y necesito pagar ciertas cuentas, ciertas cosas, entonces bueno, lo elijo, es como decimos, ¿no? Elijo romperme el lomo laburando en esto para poder pagar las cuentas. Bueno, fantástico. Sí, es como decimos, obviamente es una elección, ¿no? Pero, exacto. sí. Eh, Pero esta lógica de como que si fuera un deber, es como, ok. claro, bueno, ese es el error. O sea, ese es uno de los errores. Ah, pero el más grave lo terminé de detectar hace poco, porque es algo que me venía llamando, o sea, me venía haciendo ruido. Pero, viste, yo no soy una IA, entonces tengo o sea, soy bastante más rápido que otros seres humanos, pero no dejo de ser un humano. Claro. Por lo cual, time. Eh, y esto se da para todo, ¿no? Que no existe, o sea, una de las mentiras grandes que tenemos, o sea, introducidas también un poco o sea, a ver, creo que por esa noción espuria que tenemos de lo que es liberal, ¿no? Es no, bueno, porque hay que ser económicamente independiente. A ver, amor de mi vida, vos no vas a ser independiente en la puta vida, pues siempre dependés de alguien. Entonces, en el mejor de los casos, creo que a nivel económico y a nivel sociocultural, de un modo u otro, te guste o no, somos interdependientes, no Claro, exacto. independientes. Claro. O sea, Sí, creo, eso es una distinción. Sí.
creo que sí, que es una distinción para la próxima época, o sea, es una cosa filosófica para introducir de ahora en más, Sí. ¿no? Una No, diferencia y es una importante. distinción importante porque, eh, que creo que a esto apuntabas, que en definitiva, siempre, por ejemplo, en el mejor de los casos, si vos, por ejemplo, tenés tu propio proyecto y podés vivir en base a eso, dependés de tus clientes. O sea, ¿Sí? es más, dependés de que a tu cliente le vaya bien con sus proyectos para que te puedan pagar a vos lo tuyo. Eh, y que obviamente depende, bueno, que lo elijan, ¿no? Pero quiero decir, a eso entiendo que apuntás con esto de que es interdependencia y no independencia, ¿no? Claro. Es que, de hecho, vos fíjate qué mal interpretado a veces, a mi criterio, y esto lo discuto mucho, porque yo lo que digo es, lo que ustedes me nombran siempre a Huerta de Soto, está todo bien, los rebanco, a Ancho, a todo, pero, a ver, no hay que olvidarse que también hay que cuestionar a esa gente, porque son los grandes referentes, pero tenemos que preparar los grandes referentes de mañana. Y si no hay preguntas, y si no hay interpelaciones a cosas que parecen en piedra solo porque la dijeron ellos, entonces somos unos pelotudos bárbaros. Claro, ¿Ok? O sea, y de liberales mi verga, claro. corta. Entonces por eso empecé a desarrollar todas estas cosas. Hola chicos, todos los que se van uniendo, me encanta, pueden comentar, pueden sumarse también. Free, 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 free. Eh, entonces, vos fíjate que básicamente, o sea, el espíritu liberal va a eso casualmente, o sea, a entender que hay una interdependencia, o sea, que tu trabajo está... Porque vos fíjate, o sea, ¿cuál es la teoría capitalista? Mejor esfuerzo por mejor valor, Claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué implica? Que yo, al esforzarme, estoy cuidando al empleador que me cuida a mí ofreciéndome una porción más generosa de aquello que lo ayudo a producir, claro, vamos a poner. Porque, claro. Sí, o sea, dicho en ya que no me términos, puede pagar con tiempo porque no existe, o sea, claro, busca la forma de darme una mejor compensación en base a ese tiempo que yo entrego para que tenga calidad y dinero. ¿Estamos? claro. Y nos Sí, que en beneficiamos última los dos. instancia, claro. No, y que en última instancia, digamos, planteado así y si estuviera ejecutado así, digamos, con esa lógica, el empresario justamente depende de sus trabajadores también, porque, digamos, sobre todo cuando es una empresa que, digamos, son muchos trabajadores produciendo una sola cosa, ¿no? Eh, porque en definitiva es justamente la mano de obra, o sea, es la gente que está poniendo en la mano para elaborar aquello que después el empresario va a usar para generar ganancia. O sea que justamente creo que si removiéramos todos los obstáculos impuestos y forzados, en Ujú. realidad eso se daría de una manera más orgánica. eh, Porque, o sea, obviamente que, a ver, y esto es una cosa que hay que tener en claro y que también lo hablaba con algunos de los chicos que le preguntaban esto, ¿no? Eh, Obviamente que hay que tener en cuenta que seguro va a haber algún o algunos o muchos que no entiendan esto, por ejemplo, vamos a decir empresarios que no entiendan esto y como no tomen en cuenta que si el trabajador tiene más también eh, rédito por su trabajo, trabaja mejor. O sea, va a Y haber sí, gente que va a pagar poco porque no la piensa, mira, pero, o sea, siempre va a haber. yo esto lo digo desde, o sea, desde que empecé mi carrera laboral, allá por los años 2000 más o menos. Un poco antes en realidad, pero bueno, o sea, con un poco bastante antes, pero ya, digamos, a ponerme a trabajar en serio para lograr el objetivo este que en el que me estoy moviendo ahora. Sí, eh, pero yo siempre dije que para mí era como algo eh, feedback, o sea, yo hacía, o sea, yo daba lo mejor de mí y a mí el flaco me lo agradecía, o sea, teniéndome más cómodo para que yo a su vez diese lo mejor y que claro, siempre lo dije que si yo tuviese la forma de dar laburo, ofrecería muy buenas condiciones para qué?
el empleado no tenga ni que, o sea, ni que se lo cruce por la cabeza robarme, si lo hace ya es porque es un hijo de puta él, claro, ¿tá? Y dije, y siempre dije esto, digo, y capaz sea por eso que yo no tengo la posibilidad de hacerlo material, claro, ¿sí? Porque es verdad, o sea, generalmente los garcas y generalmente los muy prebendarios son los que siguen alimentando la máquina. O sea, claro, y las confusiones estas que las toman a nivel ventaja. claro. Sí, que al final todo lo que discursivamente se supone que se hace para prevenir eso, en realidad lo alimenta, ¿no? O sea, no existirían preventarios si no hubiera Estado, por ejemplo, digamos. ¿Y sí? O sea, ese es uno de los motivos por los cuales la corrupción es inherente a la existencia del Estado. O sea, no, si no hay Estado no hay corrupción, porque la corrupción es básicamente la corrupción de... O sea, se le llama corrupción porque se supone que corrompe el objetivo del Estado. En realidad, también incluso quizá habría que revisar hasta qué punto llamarle corrupción, porque en realidad no es corrupción, es que el Estado es así. O sea, Sí, no está sí, corrupto sí. el Estado funciona así. O sea, en todo caso, llamemos al Estado, no sé, pongámosle un calificativo que describa que el Estado es algo, es robo, no sé, llamémosle, pero no puede existir el Estado sin eso. Y de hecho, por eso es que es un sistema que premia justamente a los garcas, o sea, termina premiando siempre al que le cuenta la beta para aprovechar el huequito donde meterse, entongarse con alguien, el vacío legal o tener a su favor la justicia. Sí, eh, sí, 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 tal cual. entonces, eso porque existe todo eso. Si no existía todo eso, no habría ninguna chance. No, Digamos. bueno, por eso es que yo siempre digo que, o sea, y acá me voy a poner en el guasón de Heath Ledger, eh, gasolina. No, no la casé igual, ¿eh? No sé si se escuchó. Eh, no, volviendo al punto, igual, mientras Maxi vuelve, eh, un poco, bueno, justamente creo que, bueno, Max, lo que decía Max al principio, ¿no? También, como la idea es esto de volver a definir o plantear conceptos que por ahí están un poco desvirtuados o tenidos de significados que no necesariamente son se corresponden con el sentido original, porque yo pienso que en realidad el sentido original es lógico que no se mantenga, porque la lengua es algo orgánico, que va cambiando con el tiempo, pero, pero lo que pasa es que cuando la palabra se desvía mucho ya no tiene sentido. O sea, si una palabra se desvía mucho de su significado original, es como lo que decía de izquierda a derecha, no tiene sentido seguir usándolo porque ya no describe una realidad. O sea, se desvió mucho la realidad que describía originalmente. Entonces, en algún punto habría que empezar a pensar si corrupción es una palabra que aplica, justamente, como aplicaría cuando empieza a surgir, porque justamente surge la palabra corrupción para describir este fenómeno, porque claro, estaba la idea de que el Estado sirve para, digamos, mediar en la sociedad, o digamos, como este mediador de la sociedad civil, eh, y por eso se habla de corrupción, bueno, mediador y también se supone que una especie de custodio, ¿no? de la propiedad. O sea, justamente se supone que digamos, para el liberalismo clásico el Estado existe para básicamente defender los derechos básicos, los derechos naturales, digamos, incluyendo el derecho de propiedad. Eh, entonces se supone que en ese contexto, por eso se le llama corrupción, cuando el propio Estado invade la propiedad. Pero si ya en el momento que surge el Estado moderno, llamémosle, en el momento que surge el Estado moderno, se retoma esta idea de Estado, ya surge, por ejemplo, desde un lugar donde ya se cobraba impuestos, o sea, donde ya estaba establecida la lógica de cobrar impuestos, entonces ya era un robo. O sea, ya no era, digamos, desde el principio surge invadiendo la propiedad. Entonces, eh, por eso pensar el Estado sin esa invasión de la propiedad que llamamos corrupción no tiene mucho sentido, porque no existe fuera de eso. O sea, existe ya desde el principio condicionado por eso. De hecho, para funcionar necesita eso.
porque el Estado funciona gracias a los impuestos. O sea que eh, si planteado así, digamos, eh, el Estado invadiendo la propiedad privada no sería una corrupción, sería en realidad lo que es el Estado, digamos. Después tenemos que en todo caso decidir si nos gusta o no el Estado. Pero eso es otra cosa. Eh, y, y lo mismo desde el punto de vista de esto de cómo hace justicia para, vamos a decir, si el Estado hace justicia más para unos que para otros. Lo mismo, o sea, porque las personas que están en el poder, esto sí tiene que ver con el origen del Estado, su origen original, en su origen antiguo, eh, esto de hacer justicia para los amigos, en realidad también es necesariamente, o sea, es parte del Estado porque el Estado está hecho de individuos, o sea, está ocupado por individuos, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, esta idea de que el Estado es un sector diferente al sector privado, esto lo hemos dicho ya, a veces lo hemos hablado acá, vivo, pero también es como que no se sostiene mucho, porque no dejan de ser individuos con intereses privados los que están ahí, y eso involucra justamente esta cuestión, esta lógica de alguna manera, gobernar para las personas que, mis amigos y mis parientes. O sea, porque, por esto, porque el Estado no deja de ser una instancia del sector privado, entonces en realidad funciona como el sector privado. O sea, si yo tengo una empresa y yo quiero contratar a mi primo porque me parece que mi primo es bueno para esto, yo prefiero tenerlo cerca y me parece que confío en él y lo contrato, ¿por qué no? Es mi empresa en definitiva. Y el Estado es lo mismo. Los titulares del Estado van a beneficiar a la gente. Tal cual, igual Son, estaría bueno, o sea que por ejemplo en este momento que decimos ser, o sea, dicen ser diferentes, que, o sea, castigaran un poco más el nepotismo. Pues, sí, porque ni está hablar. bien, entiendo el punto, o sea, yo contrato gente de mi confianza porque sé que no van a chorear, pero digamos que no revela transparencia. No, es que yo creo que en realidad, a ver, eh, en este caso no estamos hablando, o sea, en el caso no sé, supongo que te referís, por ejemplo, a la cuestión de la señora hermana. eh, yo creo que el tema ahí es que no está porque es más capaz. Porque si vos me decís, mi hermana es más capaz, fantástico, ponelo a tu hermana, o sea, está porque, por otros motivos, por motivos, No, de digamos, hecho, bastante a ver, más. de hecho venimos hablando así en línea y muchos estamos de acuerdo en que, o sea, las grosadas que hace Javier en economía las caga Karina y pareja con los armados. Claro. Este, Y de hecho, yo he escuchado de fuentes más o menos cercanas que eh, Javier tiene muchos roces con la hermana por este motivo, porque ella como que quiere controlar a qué gente meten adentro y qué gente está involucrada y como que quiere sacarle gente a Javier y poner gente a ella. Y como que parece que ha habido roces internos entre ellos por este motivo. Javier le dice, no me rompa la pelota, o sea, yo te dejé poner a tal, déjame poner a tal otro. O sea, no me jodas. Eh, entonces, que yo pensaba el otro día, o sea, ¿qué hace esa señora ahí? O sea, obviamente que si no se va es porque algún agarre tiene, pero quiero decir, o sea, ahí sería muy bueno que encontrara a Javier la manera de decir patada a la calle, o sea, ¿qué está haciendo la hermana ahí? O sea, sí, o sea, a ver, pero me refiero como cualquiera, ¿eh? O sea, Romo también ha puesto gente de su sí, familia. O sea, entiendo, por ahí trabajas más cómodo, los conoces, qué sé yo, pero no, no da, no da. claro, Porque aparte después si no nos quejamos de todo el resto. claro, Eh, no sé, primero la coherencia, bueno, lo que digo yo siempre, ¿no? Primero la coherencia, o sea, claro, que eso es un poco lo que, o sea, lo que hizo que uno resonara o vibrara junto con Javier, ¿no? Con el tema de la coherencia, o sea, claro. eh, que últimamente el chabón, bueno, está solo enfocado en lo suyo, pero
Y bueno, el tema de siempre, pero a ver, es lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, Andrea me decía ayer, una amiga escritora de los dos, eh, que o sea, a ella le parecía que el chabón se tiene que callar la boca, o sea, que cada vez que habla la caga. Mm, Y yo no creo, o sea, entiendo el punto, que es el punto de muchos, sí, que tiene que acercar seguidores y votantes y no espantarlos. Entiendo el punto. No obstante, los mm, que votamos a Javier sabemos que, o sea, es así y queríamos eso en parte. claro, sí. Sí, o sea, bueno, eso, lo que pasa es que si vos querés ampliar tu base, no te sirve jugar solo para los que te votaron. O sea, tenés que jugar para los que te votaron y ver cómo haces para jugar también o sea, para ampliar el potencial de aquellos que van a sumarse a tu plan. Bueno, en realidad, a ver, en realidad es bastante sencillo seguir sumando. De hecho, bueno, no sé si te enteraste de los últimos dichos de Mugricio, No. que básicamente que todos los que tenían precio ya fueron comprados, que Ajá. los que quedan son los que tienen valores. Eh, ok. Pero aparte, ¿qué valores? O sea, vos ves el ping pong, o sea, por ejemplo, de Waldo Wolf, de Silvia Los Penato y la otra estúpida, o sea, los ping pong, son 5 preguntas que le hacen. O sea, una es persona que te inspire. Mierda, mira que tenés gente en la historia para decir que te inspiran, ¿eh? Y que son todos dicen Mauricio Macri. Claro. Sí, 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 sí. O sea, Sí. dale, chupamedias, porque el chabón necesita chupamedias. O sea, y eso es lo que lo que hizo que Mauricio Macri no fuese un estadista. ¿Por qué? Claro. Porque yo te contrato a vos, pero acordate que el que pone la plata soy yo. O sea, está bien, flaco, pero vos me contrataste para que yo te haga la portada. Sí, sí, bueno, pero vos la tenés que hacer como yo la quiero porque yo soy el que te paga. Claro. Entonces, hacela vos. Claro. Simple. O sea, que esto es lo que recalco siempre. Vos mirá la diferencia. Patricia Bullrich en el mismo puesto, y no es santa de mi devoción, quiero que lo sepa todo el mundo. Detesto Mm. a Patricia Bullrich. Que quede claro, queda registrado en este vivo. Y voy a buscar el minuto, que es el 33 en adelante, ok. Eh, ¿Cómo funcionaba con Mugricio? ¿Cómo funciona con Javier? Aparte que está jugando con Javier desde el minuto 1 y medio, ponele, Mm. ¿no? Eh, Sí. Fíjate el robotito que era Petri, y fíjate que ahora es un hombre feliz con sus chiches, o sea, jugando con sus avioncitos, sus tanquetas, y el tipo, ¿lo ves? Y hasta habla como un ser humano, no es Robocop. Es verdad. Toto Caputo. Che, Mauricio, mira Mm. que tenemos que hacer así porque si no esto se nos va a la mierda. Que se vaya a la mierda, yo me hago cargo, tipo, le echamos la culpa a alguien, no, no te hagas problema. Yo te digo que sí. Claro. Porque no, no estamos ya para hacer estas movidas tan valientes en este momento. Y Claro. con Javier es un tipo totalmente distinto, porque Javier, ¿qué hace? Sí, boludo, ¿para qué te traje? Ah, Claro, te sí, contraté para que me digas qué hay que hacer. claro, o sea, si veo algo que más o menos te va a decir, che, boludo, este número acá, ¿no te parece que podría ir? Che, Javo, ¿sabes que sí? Gracias, boludo, lo vemos, ¿eh? Claro. ¿Entendés? O sea, pero es otra cosa, o sea, y está relacionado, aunque parezca que no, con lo que veníamos hablando antes. O sea, vos cuando laburás bien, laburás mejor. O Claro. sea, cuando laburás cómodo, cuando no te están con la respiración en la nuca, Claro. vos das eso y un Sí. poco más. Sí. Y ahí es donde entra, o sea, justamente ahí es donde también entra esto de eh, cómo
esa lógica de trabajo, cuando vos la aplicás al Estado, genera, y en el Estado es muy probable que suceda, porque justamente es más, hay menos incentivo para elegir a la gente por su idoneidad laboral, Claro, eh, genera esa, lo que llamamos corrupción. Por eso, bueno, el punto bueno, un poco lo que estaba desarrollando cuando vos te habías ido, eh, por eso decimos esto de que la corrupción es inseparable del Estado. O sea, claro. porque el Estado no, nunca el Estado va a evitar contratar gente, o digamos, meter gente que no sirve, porque de una forma u otra lo termina teniendo que hacer, y, y bueno, y entonces ya está, ahí ya estás teniendo lo que llamaríamos corrupción, porque en Claro. definitiva es corromper lo que supuestamente debería ser el Estado, que tampoco es, pero bueno, No, es que el Estado nunca ha estado en este estado. claro, Y ahí tenés una de las idioteces del castellano, ¿no? sí, claro. Este, Ahora, nosotros hemos estado en este estado, no recuerdo otro tipo de estado que no sea este en el que he claro, estado. claro. Este es el momento en el que perdemos toda la gente que teníamos. Sí, verdaderamente, boludo. Media pila, no hagas esos chistes. Sabes que Lelutier no es Arriba, para esta pues, época. claro. Eh, pero bueno, o sea, eh, para volver al punto, digamos, eh, si vos, eh, eso en el sector privado se ve muy bien cuando vos tenés gente que realmente trabaja en esa lógica, ¿no? Yo incluso esto lo veo en, en mi escuela, salvando las distancias, porque es una institución educativa, es un caso bastante particular, pero bueno, educativa, llamémosle instructiva. Ujú. Eh, es bastante particular, pero por ejemplo, mi escuela, la escuela de trabajo, la gente viene, o sea, los padres traen a los chicos, a veces de escuela estatal la pasan a la escuela esta, a pesar de que es privada, porque los profesores, el grupo de profesores tiene buena fama. Claro, Vos fíjate como los profesores, haciendo bien su laburo, lo que hacen es traerle ganancia a la empresa. claro. Ahora, mi pregunta es, y si no, no sería yo, ¿cómo es que tienen buena fama si estás vos en esa institución? O sea, pero bueno. No, no, los otros profesores tienen buena fama. Ok, ok, ok. No, yo tengo fama de insoportable. Y el otro día, va, fama no, la verdad que es algunos cursos nada más que tiene esta idea. Y el otro día me enteré que algunos pibes de un curso habían dicho eso, entonces después al día siguiente voy y le digo, digo, chicos, yo me enteré que ustedes estuvieron diciendo que yo soy insoportable. Y pensaron que los iba a retar, ¿viste? Y les digo, y le dice, no, sí, bueno, profe, lo que pasa es que el otro día nos diste esas actividades, que eran un montón. Le digo, no, no, para, no, o sea, no lo estoy retando, le digo. Yo no solamente les doy la razón, sino que además lo celebro. Le digo, se mataban de risa. Y es más, sepan que hasta ahora, recién estamos en abril, y vienen arañando la punta del iceberg. Se lo dije, le dije, miren que todavía hay mucho más, ¿eh? Claro, scratching the surface. Es pero aparte es buenísimo porque yo tengo algunos cursos que me adoran. Eh, siempre hay algún salame, digamos. Eh, no, pero después tengo algunos, eso, que son como más. Pero sobre todo porque le da mucha fiaca pensar. Entonces, como yo los hago pensar, se quejan. Eh, entonces, por eso yo les hago esos comentarios, ¿viste? Sí, sí, son insoportables. Y prepárate porque hay más. Claro. O sea, te muestro la agenda. Claro, exactamente. Para que te muestre lo que anoté para este año. Se frotaba las manos y en el otro cuadro se ponía el babero y agarraba los Sí, sí, tenedores sí. como el Más logo o del menos. dibujo. Claro, más o menos. Este, no, pero está bueno, o sea, sí, en realidad es eso, ¿no?
que de hecho la fama de buen laburante se hace así, o sea, primero mostrando y que alguien lo reconozca, porque si vos también, por ejemplo, que esto es lo que pasa en las empresas de hoy, en general, vos podés laburar mucho y lo único que vas a lograr es que te exijan cada vez más. Mm, Razón por la que yo dejé, o sea, de ser muy productivo cuando en mis épocas de laburo bajo patrón. claro, Este, e incluso acá con los clientes, o sea, cuando vi que exigían demasiado y ya rendían poco y pagaban a los premios, o, sí, che, no, o sea, dije, "Oh, ok, no te cumple un carajo. O sea, cortísimo. claro, O claro, cuando me seguías adorando la píldora a mí y a esa persona que vos sabés que es, bueno, de la cual soy su enemigo mortal. O sea, a mí simplemente me hincha las pelotas que sea un mediocre de mierda. claro, Después, ni corta ni pincha, pero si me adorás la píldora a mí y le pagás trabajos a él, listo, te vas a la recalcada concha de tu madre. claro. Sí, sí, sí. Este, los dibujos que te debo los vas a cobrar en 2144. Eh, Y sí, sí. ¿Cómo, pero bueno, y después otras cosas más habían pasado también. Bueno, sí, la verdad que este mundo es... eh, Hoy hubo un ataque terrorista pakistaní a India, así que seguramente en estos días ya empiecen a marchar las banderas pakistaníes de liberen Palestina y Pakistán. Sí. Este, Sí, sí, y del orgullo LGBT pakistaní. y los de ese país le van a decir Pakistán ahí. Claro. Este, no, tremendo, tremendo. Una- Tremendo. O Las sea, todavía feministas no, pakistaníes de todavía Argentina. no, todavía no escuché, o sea, todo al respecto, pero sí escuché y empecé a seguir hoy el discurso de Narendra, Ah, mira. del primer ministro, El Narendra primer Modi. ministro, sí. Sí. India will never be a terrorist. Claro. Me encanta cuando se Que, cortan las sílabas y parece que decís una sola cosa. A terrorist. sí. Eh, Eh, que yo había leído en algún lado que el chabón este, o sea, el primer ministro, quería, como que tenía un proyecto como de fortalecer la religión hindú en la India, qué sé yo. Me pregunto si está relacionado también con esto. O sea, si está relacionado con la justificación del ataque pakistaní, o del ataque terrorista, digamos, pakistaní. Eh, pero es interesante el timing también, porque yo creo que probablemente la muerte del Papa haya sido una especie de señal, un cue, digamos, para que empiecen a hacer ciertas cosas que estaban previstas también para este año. sí, que igual, bueno, hoy se lo recordaba a mi vieja, le digo, no, vos te acordás que yo un par de años que te vengo diciendo que, o sea, que la Tercera Guerra Mundial ya estalló, pero que todavía son, o sea, quilombitos, o sea, inadvertent, o sea, quilombito por Claro, acá, un quilombito por allá, un país que se pelea con otro de este otro lado, después te distrae a este con aquel, y en cuanto te claro, quisiste dar cuenta se agarraron un tole tole entre todo que quedaste con el culo mirando para el norte, claro, o para el sur. claro. Sí, Este, que probablemente la Tercera Guerra Mundial, va, o sea, quiero decir, la Tercera Guerra Mundial no es como la Segunda en el sentido de que la gente está esperándola porque la gente piensa que va a ser una guerra como la Segunda Guerra Mundial, claro, de ese tipo de guerra. Pero nada, no, nada más la lejos de la guerra, realidad. claro, o sea, la guerra ya está. Porque ya hace mucho tiempo, igual. O sea, yo creo que ya mucho antes de lo de Ucrania, mucho antes de lo de Israel, ya todos esos Sí, a ver, pequeños conflictos localizados ya son parte de eso. o sea, así como empezar, si querés, podríamos estar hablando,
2013, 2014. Claro, Bueno, es más, de hecho, 2014 te diría que fue, a ver, se cumplían los 100 años de Armenia, sí, ¿no? Eh, y empezaba, o sea, la primer, también bajo el gobierno de Biden, o sea, las primeras agresiones y rispideces entre Ucrania y Rusia por Crimea, ¿te acordás? claro, sí, O sea que creo que ahí empieza más o menos el quilombo grosso. Casualmente sí, también, ¿no? O sea, 100 años de la primera. sí, interesante. Sí, Sí, es que viendo todas las cosas, o sea, viendo todos los simbolismos. De hecho, por ejemplo, esto es lo que me suena raro a mí de que nadie se cuestione la muerte del Papa en el domingo de resurrección. Porque es tremendamente simbólico, estúpidos, ¿no se dan cuenta? O sea, sí, something doesn't add up there. claro, There is something rotten and I just can't put the finger on it yet. claro, sí. Sí, y que además ya había voces que decían que la muerte del Papa iba a ser para abril, con lo cual probablemente eso abona tu teoría de que ya estaba muerto, pero esperaron para revelarlo. Eh, Como que es un tipo de cosas que la gente todavía piensa que son teorías conspirativas, porque sí, pero que son básicamente leer las señales de las cosas, o sea, Pero, a ver, es que ese es el punto. Bueno, este pibe Lenny Boy, o sea, decía que, a ver, si el mundo no, o sea, no existen, o sea, si en el mundo hoy todavía no existen las ciudades de 15 minutos, no vivimos pidiendo permiso para esto, ni poniéndonos barbijo, ni todos inyectados, ni nada, es gracias a toda esta gente que trabaja gratuitamente, o sea, para ser llamada conspiranoica, agresiva, violenta, loca, y que pagamos con nuestra propia imagen, o claro, sea, el precio de la comodidad de otros. claro, Este, así que en lo posible cuando lo veas a futuro, dale las gracias, no lo ataques. Eso decía, claro, ¿viste? Pero estaba muy bueno. Este, claro, porque es posta, boludo. O sea, todos los que fuimos llamados, a ver, yo no te pido que me digas, uy, boludo, en serio tenías la re razón. No, simplemente con que me digas, che, boludo, la verdad, o sea, sí, tenían razón. Fui un pelotudo al creer en el COVID, en esto, en aquello y en otro, de la manera en que creí. claro, Y yo qué te voy a decir, bueno, está bien, boludo. O sea, a ver, tenés miedo y te entiendo. O sea, no me claro, pasa, pero te entiendo. claro, Esto no implica que yo te voy a tratar con un paño frío porque tengas miedo. O sea, claro. te voy a cagar a cachetazo para que trates de ver y enfrentar ese miedo, porque, pero bueno, nada, básicamente. Sí, además porque si no, justamente creo que digamos, uno se anticipa mejor a las cosas Mm, si aprende a leer las señales. O sea, yo el otro día hablaba con un curso sobre este tema de la Agenda 2030, que bueno, 2045 ahora. sí, Que claro, es un curso que no lo tuvo, entonces no tenía ni idea de todo esto, porque nadie habla de todo esto. Yo soy el único que habla de todo esto. Pero, con los pibes, digo. Eh, y entonces yo le decía, chicos, bueno, le hablaba del tema de las películas. O sea, yo les decía, cuando ustedes miren una película, porque mencionaron una película, ahora lo que estábamos hablando, que no recuerdo qué película era, pero es uno de los clásicos ejemplos de primado negativo y programación predictiva. No es Leave the World Behind, es otra. sí. Eh, no me acuerdo cuál es, estoy tratando de acordarme cuál era. Era una, viste, cuando decís, ah, sí, bueno, esa película, casualmente, no me acuerdo tampoco sobre qué tema específico estamos hablando, pero bueno, yo les decía esto, ¿no? Como, guarda con esa película, pues esa película justamente están queriendo mostrar,
como... Ah, la purga, hablando de la purga. Mm, Porque yo les mencionaba la cuestión de pobreza cero, ¿no? Entonces les dije, ¿cómo haces para tener pobreza cero? Entonces empezaron a tirar ideas, ¿viste? Claro, pobreza cero, una de dos. O nivelás a todos para abajo, pero les das todo desde un estado, digamos, un gobierno que redistribuya la riqueza, lo cual serían en realidad todos pobres, eh, claro, que sería la renta universal. sí, O si no, básicamente les contaba lo del Foro Económico Internacional y esta idea de prohibir la agricultura y la pesca. Vos tenías que haber visto sus reacciones. Estaban horrorizados con la idea. Me dicen, ¿cómo prohibir la agricultura? Sí, chicos, propusieron, o sea, propusieron que eso había que, no sé, no se aplicó, pero surgió la propuesta. Y, pero, profe, ¿pero cómo? ¿Y la comida? Bueno, está bien. Pero eso fue lo que se dijo. Entonces le dije, le digo, pero hay una forma. ¿Cómo hacen? ¿Cómo harían? Entonces empezaba a pensar, ¿viste? Y me dice, bueno, tenés que fabricar comida y repartirla. Elaborar comida y repartirla. Y claro. Entonces, eso. Y después la otra opción es, ¿querés reducir la pobreza? Reducir la población. Por eso el control de natalidad, por eso, que ojo, yo le decía, acá no estamos hablando si es bueno, no estamos abriendo la discusión de el aborto, si es bueno o malo, eso es otro problema. Pero que es claro que hay grupos que impulsaron a propósito eso en muchos países de manera más acelerada para establecer sistemas de control de población. Eh, y no solo eso, yo le decía, y hay otra forma más. Y entonces ahí surgió lo de la purga. Me dice, claro, matar a los pobres. Y sí, digo, o si que vos se salís a maten matar entre ellos. gente, o que se maten entre ellos, si vos salís si la gente sale a matarse entre ellos, solucionás en parte también el problema de la pobreza. Si no hay pobreza, no hay pobreza. O sea, Claro, es como. tal cual. Bueno, a ver, o sea, la persona que yo más detesto de toda la web es una persona que en algún punto de mi niñez me habían enseñado a, no te digo venerar, pero a respetar su lucha y su cosa que es Jane Goodall. Jane Goodall, mm, ¿cuál es? la de los gorilas. Ah, ok, sí, Que esa es una de las primeras que te dice en la cara que hay que matar gente. Básico. claro. Básico. Porque no, o sea, lo peor es que la gente es tan idiota que no te lo están escondiendo, te lo están diciendo. O sea, Alberto cuando te Sí, decía que los viejos y que, a ver, o sea, cuando Alberto te decía que la gente vive más y que hay que mantenerla más tiempo, ¿qué te pensás que te está diciendo? claro. Pelotudo. No Sí. tenés muchas traducciones, no hay muchos, o sea, eh, de hecho, bueno, la jubilada de la plaza es icónica, la que quería tomar sol en pandemia, Ah, sí. en la plaza desierta y le tenía los dos milicos ahí parados. Sí. Este, que casualmente, ahí también es donde te das cuenta que, o sea, a ver, muchos libertarados dicen, o sea, de la doble vara del cucaje. Pero chicos, ustedes no tienen doble vara, o sea, los libertarios en general no tenemos doble vara con la policía, que hoy son los buenos, pero en la época de pandemia eran la peor bosta porque estaban a favor del Estado realmente represor. Claro, claro. Food for Sí, thought. Food for es thought. que, es que, es que también hay una cuestión que es. Son dos cuestiones en realidad. Una es una cuestión pragmática. O sea, en, o sea, yo creo que el problema está acá. O sea, vos no podés ser libertario y decir la policía es buena. Sí podés decir, en este momento necesitamos que esté para esto, esto y esto, ¿no? Pero ese es el problema, ahí está la incoherencia. No podés decir, no, no, son nuestros amigos. ¿Entendés? Si son libertarios. Y después hay otra cuestión que es justamente el llevar lo que uno dice defender hasta las últimas implicancias, ¿no? Es como desarrollarlo hasta la última implicancia, porque si yo digo el Estado no, el Estado es el problema,
Entonces, más Estado es más problema, Claro, digamos. tal cual. Eh, Y lo mismo aplica, porque a ver, lo mismo aplica con el tema de porque pasa al revés, con el tema de los políticos que tiran como para otro molino, digamos, ¿no? Como gente que está en el espacio o en el bloque y que no son libertarios. Y es como, sí, está bien, pero los que no tenés libertarios, si vos querés jugar, agarrar el caminito de armar gobierno, no tenés otra. Entonces claro. está bien, vos sos libertario, pero por lo menos reconoce que estratégicamente esa es la carta a jugar, Mm, digamos. no, tal cual. Y, o sea, y es lo que, o sea, y es lo que intento explicarle. O sea, porque a veces no sé si el termacrista es más o menos boludo que el Cuca. Pero en realidad Más o menos lo mismo. lo primero que, o sea, primero, el Cuca te dice que Macri y vos son lo mismo. Sí, Es como, no sé, como decir que, eh, bueno, ya Chekhov y Walter Galvez son lo mismo. claro, O sea, sí, están en el mundo de la literatura. Fin. claro, sí, Este, pero es como que se complica mucho explicarle, o sea, a unos por eso, y a los otros que te dicen, pero ustedes están llenos de cuca. A ver, flaco, o sea, ustedes mismos, el grueso de ustedes son peronistas de algún lado. Aún los peronistas que están dentro del radicalismo, porque no zafa el radicalismo de tener periodistas adentro. O sea, que de hecho, si vamos al origen, los tres partidos principales, ¿sí? O sea, entre ellos el liberal original argentino, salen todos del PAN. claro, sí, O sea, sí, ya ahí tenemos un problema, muchachos. sí, claro, Ahí tenemos un problema. sí, sí, a ver, de hecho, cuando vos agarrás, porque durante mucho tiempo el único referente visible del liberalismo fue Mitre, Ujú. que en realidad es cuando, o sea, si pudo trabajar dentro del espacio de Roca, tampoco era tan liberal. Sea, o sea, quiero decir, ¿no? Y es lo más liberal que hubo en cuanto a figura política, porque antes de eso, ponele que si querés tenés a Gorostiaga y, ¿cómo se llama? Y Los otros, Alberti. los que estaban, bueno, el Verdi, y había, bueno, sí, y para de contar en realidad, Gorostiaga, el Sí, sí, o Verdi, sea, la junta Constitucional. la Junta Constitucional, pero que también era una junta medio compleja, ¿no? Pero A ver, digamos, pero, eran, o sea, eran lo que se llaman liberales monárquicos, o sea, claro, dale. por eso, era una cosa medio extraña, ya desde el vamos, ¿no? Que eso se refleja en la Constitución también. La Constitución argentina es digamos, medias tintas, ¿no? Es una Constitución liberal de a medias tintas. Eh, pero bueno, eso. Entonces, pero si vos vas más para adelante, lo que tenés es menos liberal todavía, que es Mitre, que es liberal, pero más o menos. Mirá que Entonces, inactividad. ¿qué pasó? No, me dice, se ha detectado inactividad durante el live actual. Completa la verificación para continuar con el live. Igual Selecciona a mí me dos parece como que objetos de la misma forma. Uno, dos. Listo, confirma. Ya está. Sí, igual no quedaba mucho más que un minuto, pero en no, fin. igual recién me pareció por lo menos a mí que se conectó, que entró alguien al vivo, o sea que. Ah, no, ni idea. A mí no me... O sea, se han unido, sí, se han unido, que ha entrado gente. No, a eso Pero, me refiero, sí. bueno, qué sé yo. Queda como siempre un montón de carne en el asador. Sí. La gente que entra parece que no come asado. Vamos a preguntarle si son veganos. O capaz que estuvieron un minuto cada uno y se tomaron el raje. Pero tuvimos 77, ey, óigame. Bueno, bien. Bien, o sea, sí, sí, esto en algún momento va a explotar. Va a explotar. Hay que empezar a darle la movilidad. Después, vos te enterás que no, que está subiendo todos los viernes, o sea,
o sea, el completo a YouTube, ¿no? No, Ah, bueno, Fénixes Libertarios en YouTube. excelente, buen dato, Sí, más o datazo. menos Bueno, entre las 11 y la 1 de la tarde se están subiendo. Ya los tengo. eso también se lo voy a pasar a los chicos. Claro, y ahí lo ven cuando quieren, o sea, después se enganchan y dicen, che, la Claro, verdad que está bueno, o sea, podemos, y vienen a meter bardo, que lo que necesitamos es eso, gente claro, sí, que que meta active. bardo. Así que Sí. bueno, amigo, amiguito, Bueno, buen fin de semana, muchas gracias por todo, igualmente. como siempre. Y nada, seguimos hablando tras bambalinas. Chau, gente, gracias a Bueno, todos por haber estado, los esperamos en la próxima. No me voy a acordar de todos los nombres, a menos que empiecen a interactuar, lo cual estaría claro, buenísimo, que empiecen a interactuar, va a ser claro. genial porque, o sea, a ver, nos va a dar menos tiempo para hablar de lo que teníamos que hablar, pero siempre van a abrir puertas nuevas y van a ir a abrir puertas nuevas y respuestas nuevas y así sucesivamente hasta el infinito. Así que bueno, Sí, aparte que es una buena señal de qué es lo que hace falta hablar, digamos, ¿no? claro, porque estuve viendo otros vivos y son igual de aburridos que este, Claro, suponiendo que sí, este sea sí. aburrido, pero nada, así que bueno, nada, Bueno, nos vemos. Chau, chas. nos vemos.